Mi nombre es Verónica Camino Farjat, senadora de la República por el estado de Yucatán y, por supuesto, de Morena. Ahora sí que un lugar en donde encuentras todo tipo de caras. Caras muy felices, otras pensativas, claro. O sea, pensativas no en mala lid, sino reflexión. O sea, en el sentido de la reflexión. Y otras, pues sí, muy molestos, porque pues claramente creo que ha asestado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a llamarle un golpe contundente a todo aquello que durante muchos años, sin darnos cuenta, la gran mayoría de las y los mexicanos fueron en detrimento de nuestros derechos. Entonces, el hecho de que lo haya hecho en estos momentos y que permita una reflexión también de las personas, ¿no? Por el proceso que viene, pues eso está causando un escozor buenísimo, ¿no? Y aprovecho decir, esta es la mitad de las reformas, es el primer legajo, tengo dos similares. Y dirán, oye, el tema del papel, es importante tenerlas, es importante mostrarlas en físico y decir, aquí están. Ya llevo leídas 5, de las cuales me gusta mucho leer los considerandos. Y yo quiero decirles a todos ustedes que nos ven, que en los considerandos ustedes pueden encontrar una gran clase de historia de México que no está en ninguno de nuestros libros. Y que es importante que todas las personas puedan leerla o que hagamos nosotros. En mi caso, como legisladora, por supuesto que estoy haciendo el esfuerzo de poder sintetizar, de sacar los datos importantes que a lo largo de mi vida no pude discernir en ese momento, no pude identificar, pero que hoy los identifico perfectamente bien y digo, por esto debemos nosotros no quedar a deberle a la historia de nuestro país y al futuro, a las futuras generaciones de México. Efectivamente, el proceso legislativo va a empezar en la Cámara de Diputados. Ahí vamos a iniciar. Las iniciativas fueron entregadas por nuestra secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Creo que fue un momento significativo también. Me parece que fue un acto, pues ahora sí, digno de la historia de México para estos momentos de transformación. Sin embargo, estaban planteándose hacer, discusiones en conferencia. En conferencia es cuando se juntan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Recordemos que México tiene un sistema bicameral, es decir, funcionamos por 2 cámaras, primero diputados o senadores, o puede ser primero senadores y luego diputados. Entonces, estaban proponiendo hacer este estudio de forma en conferencia y literalmente yo creo que valdría la pena que cada uno de nosotros, tanto diputados por su lado como senadores por el otro, tengamos nuestras propias discusiones. Esa es una opinión muy personal, sin embargo, la decisión que se tome por parte de mi bancada y en el Senado, pues yo la respetaré. Entonces, después de que se haga el proceso legislativo en Cámara de Diputados, que ya fueron turnadas a comisiones estas diversas iniciativas, las comisiones tienen que estudiar, tienen que deliberar, posteriormente aprobar o no, y de ser aprobadas se van al Pleno de la Cámara de Diputados. Posteriormente a su aprobación, entonces llegarán a la Cámara de Senadores. Si no se aprueban, automáticamente se quedan ahora sí que en un stand-by, en un compás de espera hasta que puedan ser vueltas a estudiar en la siguiente legislatura que ya será integrada por nuevas legisladoras y legisladores. Sin embargo, yo creo que no van a querer pasar por estos momentos. Vaticino que la oposición no va a querer tomar esa discusión para dejar los temas a la especulación y poder usarlos electoralmente durante todo este proceso. Eso es lo que yo veo ahí, ¿no? Pero gustosamente, pues obviamente voy a compartir el contenido de estas grandes reformas. Cualquiera diría que nadie puede estar, pero hemos visto en otras grandes reformas que sí han estado en contra y no les ha interesado, o más bien no les ha importado mostrar de qué lado de la historia están, a qué obedecen y a qué no. Y dónde vemos claramente estas dos cosas, en la reforma eléctrica y en la de los organismos constitucionalmente autónomos. En esas dos grandes reformas es donde más podemos observar cuál es la postura real de quienes se oponen a estos cambios. Por ejemplo, imagínate, yo desde la parte de vista eléctrica, yo soy de Yucatán y en Yucatán tenemos un déficit de generación de energía que principalmente se le fue dado a privados. Entonces decía, bueno, ¿y a mí cuánto me va a costar? Y después de ver las reformas a las leyes secundarias, donde ves que tienen una preferencia estas empresas privadas, dices, bueno, ¿y a qué horas yo voy a tener la energía como un derecho humano? Y me sentía vulnerable y hasta hoy me siento vulnerable en ese aspecto y
veo también la vulnerabilidad de las personas que menos recursos tienen. La siento. ¿Por qué? Porque llegas a sus casas y dices, hace más de 20 años no tengo un poste, porque no lo puedo pagar. Y entonces la energía llega hasta 3 cuadras hacia allá. Entonces, mientras los privados tengan la preferencia para la inversión en la producción de energía, no vamos a poder darle a esas personas que menos tienen ese derecho que queremos otorgárselos desde la Constitución para que entonces no tengan que estar sufriendo 10 o 20 años hasta juntar 17,000 pesos por un poste de luz, ¿no? Entonces, es una empresa que hoy es una empresa del Estado cuando necesariamente tiene que regresar a la propiedad de las y los mexicanos. Y por otra parte, en los organismos constitucionalmente autónomos, pues encuentras algo muy robusto, ¿no? Ves un gobierno federal con los 3 poderes de la Unión, pero en el Ejecutivo es muy claro cuando te dice seguridad pública recae aquí, la educación recae aquí, la salud recae aquí, las telecomunicaciones recaen aquí. Y esa es la competencia de la federación. Y ves la evolución de las leyes a lo largo de todo este tiempo y notas cómo esas facultades o cómo esos temas estratégicos para el desarrollo de un país entonces van saliéndose de la competencia del gobierno, de la rectoría real del gobierno y se van colocando en intereses privados. Luego entonces, para empezar, desmantelas al Estado. Segundo, lo pones en manos de quienes no necesariamente contemplen el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, el derecho a la cultura. No lo ven como algo que tienen que hacer sí o sí, sino lo ven desde el punto de vista de que me conviene hacerlo mejor, ¿no? ¿Y cuánto voy a recibir al respecto? Entonces, estas 2 discusiones van a ser, insisto, las que van a demostrar realmente, una vez más, después de ya muchas discusiones que hemos tenido en la Cámara de Senadores y Diputados, de qué lado de la historia quieren estar. Y me regreso a mi regionalismo. Al ser de Yucatán, por supuesto que eso a mí lo voy a decir como va, me molestó mucho. Y me molestó porque están jugando en contra de nosotros. Los yucatecos y yucatecas pagamos la energía más cara, lo puedo decir tranquilamente, de este país. O sea, los recibos de una casa pequeña pueden llegar a 2,000 pesos. De una casa promedio puede llegar a 5,000 pesos. De las casas más grandes ya se van de 10,000 hacia arriba. Y dirían, bueno, la opulencia, discúlpenme, pero no. Las personas en Yucatán no están pensando, y me refiero a, digamos, de una obtención de recurso medio hacia abajo. No están pensando en, ¿podré comprar un aire acondicionado o no? Cuando las temperaturas llegan hasta los 48, 50 grados, con sensaciones hasta los 55 grados. No están pensando en el aire acondicionado porque se lo pueden pagar a pagos, lo pueden hacer a plazos. Están pensando en el costo de la energía que van a tener que pagar a partir de que tengan el aire acondicionado. Entonces, no es posible. El aire acondicionado para nosotros debería de ser algo para todos, sin pensar sin querer ser opulente, sin querer transmitir que la necesitamos. No, es simple y sencillamente porque el calor y el sofocamiento nos llevan a otro tipo de comportamientos y entre ellos está la violencia, el consumo de alcohol y demás temas asociados, ¿no? Entonces, claro que lo sentí como un golpe y aquí a título personal lo digo porque fui la única en mi estado que votó a favor de la reforma eléctrica. Me publicaron páginas en los periódicos en primeras planas diciendo que me aborrecían por haberlo hecho y yo lo haría 1 y 1000 veces. ¿Por qué? Porque la soberanía energética de mi país, el hecho de que la gente tenga la energía como un derecho humano, es lo que los va a ayudar a su desarrollo personal, al desarrollo familiar, al desarrollo de un contexto. Yucatán es una tierra muy rica, es una tierra que hoy está recibiendo a muchas personas que huyen de cierta inseguridad de otros estados, pero nuestra calidad de vida va en detrimento. ¿Por qué? Porque si bien la diversidad genera riqueza, también genera altos costos económicos. Y sin chistar, lo digo claramente, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio una gran lección a todos aquellos que no tenían la esperanza o no creían que pudiera lograrlo. Desde mi perspectiva, en el 2006 tuve la oportunidad de apoyarlo en esa elección histórica, en ese robo histórico también, ¿por qué no decirlo? Es un robo histórico. Y pues claro, con emoción, voto por voto, casilla por casilla. O sea, claro que sí,
buen grito de guerra y también, pues nos esperábamos mucho después de eso, ¿no? Pero el sureste esperó pacientemente hasta que pudiera darse el 2018. Hoy el Tren Maya, créeme que la gente sale en sus pueblos, sale y camina y va a las rieles nada más para verlo pasar. El tiempo que se estaba haciendo, pasabas y decías, ¿esto será? Y ya luego que empiezas a verle forma, que empiezas a ver los durmientes, que ves las rieles colocadas, dices, oye, ahí vamos. Y obviamente cuando pasan los vagones, porque los transportaron por tierra, créanme que el periférico de Mérida se puso loquísimo, porque pues imagínate ver esos monstruos pasar por ahí. La gente salía también a verlos y gritaba, ahora sí, esta es una realidad. O sea, yo los filmé a la gente pasando y celebrando que pasaran por ahí. Y pues el día que lo fue a inaugurar el presidente, te imaginarás, eso era en todos los pueblos que estaban alrededor, era un espectáculo ver a tanta gente esperando que pasara el presidente en el Tren Maya. Hoy tiene, por supuesto, como toda gran obra, tiene ciertas complicaciones que se han ido resolviendo paulatinamente y eso lo hemos visto quienes ahí estamos y quienes ahí vivimos. Y para mí el Tren Maya lo que va a hacer es hermanar aún más a la península de Yucatán e integrarnos estratégica y económicamente al sureste del país. Esa combinación del transísmico con el Tren Maya, o sea, a nosotros con el puerto a altura de Yucatán va a ser lo que nos va a hacer despegar. Y no solamente me voy a referir a eso, me voy a referir también a otra construcción importante que es el gasoducto. Tenemos hoy, a partir de esa aprobación que ya tiró la Suprema Corte de Justicia, que vamos a trabajar para el Plan C, tenemos 2 termoeléctricas de ciclo combinado que están terminándose de remodelar, de reconstruir. Cuando lleguen a Mérida, cuando vaya a bajar el avión, observen quienes estén sentados a su lado izquierdo, van a ver esa estructura grandísima de la CFE nuevecita que están haciendo y esa va a funcionar con gas y también con combustóleo. Obviamente, el gasoducto había sido lo que nos hicieron esperar 8 años. Ahí va, y nunca llegó. Y fue hasta ahora que el presidente dijo, hágase, aquí está el dinero. Y entonces vamos a tener ya gasoducto y tendremos una energía a menor costo, que eso es lo que nosotros en Yucatán esperamos. Entonces, pues para nosotros eso ha sido en materia económica y de industrialización muy importante. Ahora, si nos vamos a la parte social, ¿qué te puedo decir? Después de mucho tiempo que decían el campo y la inversión histórica en el campo, y dices, pues sí, mucha inversión histórica. Ahora que he salido y he podido visitar los CACs de Sembrando Vida, entonces sí he visto cómo el campo está funcionando en masa, o sea, un tema colectivo grandísimo. Pero cuando realmente inviertes es cuando realmente salen los problemas de cada lugar. Y entonces hoy todas las personas que participan en Sembrando Vida, hombres y mujeres, que por cierto hay mujeres chéverísimas ahí, buenas líderes, te dicen, no tenemos pozos. Tienen que llenar en sus casas garrafones de agua, subirse a sus triciclos, pedalear por los kilómetros necesarios, no sé, tal vez unos 3-4 kilómetros para llegar a donde está su parcela. Y de la parcela tienen que bajar los garrafones porque pues no es terreno pedregoso. Yucatán tiene el tipo de suelo es muy difícil, tenemos laja, mucha piedra. Entonces tienen que bajarse cargando esos garrafones y entonces regar una por una las plantas. ¿Sabes qué es tener esas 1,500 plantas vivas en plena sequía? No les estamos dando lo necesario para que produzcan. Entonces, la siguiente etapa debe ser ya entonces cubrir esos problemas que salen, o esas necesidades, vamos a llamarlo, porque son necesidades, a partir de una inversión tan grande que se está haciendo en Yucatán. Y para mí es una forma de compartirle a las personas que más ingreso tienen en Yucatán, decirles, este es el momento en el que valores el plato que tienes ahí. No por lo que representa, no por lo que es la comida, que es algo que necesitamos todos para poder vivir, sino el esfuerzo de cada persona para que eso llegue a tu mesa y sea 100% orgánico, esté cuidado y además, ¿cómo decirte? El esfuerzo personal que están haciendo las y los yucatecos. Entonces,
Para mí, esa debe ser la base de la seguridad alimentaria de Yucatán. Espero y obviamente pues vamos a trabajar para que se consolide y ese programa sea un derecho constitucional. Claro, logísticamente somos un atractivo. El atractivo primero es la seguridad desde hace unos años y ahora aunado allá la logística que vamos a tener en Yucatán, obviamente nos potencializa. Sin embargo, pues te digo, el gran reto de Yucatán ahora es no hacer que otra vez la brecha de desigualdad se abra. La brecha ha disminuido, pero ha disminuido gracias a los programas sociales que hemos trabajado, ¿no? Para que exista el recurso, poner las leyes al servicio realmente de las y los mexicanos. Pero, reitero, si nos vamos nosotros a los costos de eso, han sido muchos. Te puedo decir que hoy cada metro de Yucatán tiene un precio y un precio que no le pusimos quienes podemos ser dueños de ese metro cuadrado, lo puso el gobierno. Y ese gobierno estatal nos ha aumentado impuestos y derechos como si ganáramos lo mismo que las personas que llegan de otros estados. Hoy en día, 6 meses de no pagar el predial, te están llegando ya las notificaciones de créditos fiscales. Y los tengo, no te diría si no los tuviera, los tengo en las manos. Y me da mucha pena por esos gobiernos que están viendo cómo sacan hasta lo último, aprovechándose de las personas. Y hoy, pues también, aunque tenemos más personas incorporadas al régimen del Instituto Mexicano de Seguridad Social, no tienen el salario que quisiéramos que tuvieran. Entonces, nos hace falta trabajar mucho en la justicia social. No estoy hablando de un tema únicamente de pobreza, estoy hablando de un tema de justicia. Y la justicia, pues, puede no ser equitativa, pero pues, llegará el momento. Yo sé que Yucatán está listo para que la transformación pueda llegar en todo el sentido de la palabra, porque hasta hoy ni siquiera tenemos seguridad social en el sentido de la salud, ni siquiera eso tenemos por completo. No se han firmado los convenios con la Federación. La gente está yendo a los hospitales y le siguen cobrando por sacarle unas placas, por sacarles un análisis de sangre, por un parto en un hospital comunitario, que de comunitario no sé qué tiene, le están cobrando 17,000 pesos. Entonces, la ley desde mucho antes, o sea, estamos hablando del 2019, que tuvimos la primera reforma a la ley de salud, desde ahí estaba muy claro el objetivo de poner la salud gratuita. Luego llega la pandemia y bueno, logramos superarla con todo el mecanismo que se armó, el tema de las vacunas, que México logró conseguirlas gracias a la disponibilidad financiera en la que pudimos trabajar los diputados y senadores. Entonces, ¿para qué? Para que México pudiera desaparecer esos fideicomisos inútiles, ociosos. Yo no me explico cómo 50,000 millones de pesos estaban en un fideicomiso sentados durante 10 años sin que nadie los toque. Cuando se supone que un fideicomiso es entra el dinero y sale el dinero, pero que se quede ahí asentado, para lo único que lo puedes entender es que servía los intereses o los rendimientos para gastos de administración. Y en gastos de administración cabe todo, incluso hasta la lavandería, ¿no? Entonces, sí pasando eso, dijimos, bueno, se va a restablecer ya todo, y no sucedió. Entonces en Yucatán todavía la salud sigue siendo un tema pendiente, no por parte del gobierno federal, por parte del gobierno estatal. Definitivamente, yo les diría, miren, cada iniciativa, aquí por ejemplo me hicieron el favor de enumerarla en la oficina de la A a la L. Por ejemplo, este tomo tengo la de los órganos constitucionalmente autónomos que queremos extinguir, está la de la Guardia Nacional, materia de industria energética, en materia de pensiones, materia penal, reforma electoral, poder judicial. No he llegado a ese. Cuando yo llegue voy a grabar un videíto, por cierto. Pero cada iniciativa está compuesta del encabezado, que es básicamente el nombre de la iniciativa y también la fundamentación por la cual se hace. Posteriormente viene la exposición de motivos. Después de la exposición de motivos, por lo general se coloca un cuadro comparativo enseñándonos cómo está la ley actualmente y cómo pretende que quede, y posteriormente ya te dan cómo queda artículo por artículo. Y al final está el régimen transitorio y entonces ya las rúbricas, que en este caso son de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y del presidente Andrés Manuel López Obrador. La parte más importante que yo les recomiendo ahora que lean es la exposición de motivos. Ahí, reitero, van a encontrar la historia paso a paso
cómo fueron modificándose nuestra Constitución desde la de 1917 hasta ahora y cómo se mermaron nuestros derechos. Entonces, es una síntesis bastante interesante. Yo les quiero decir, por ejemplo, aquí, si me permiten, está incluso a modo de antecedentes históricos y nos va desglosando. Yo aquí pues ya fui leyendo y resumiendo un poco, poniendo especial atención en diversas cosas. Y, por ejemplo, les puedo decir, por su parte, México. Esta es la de organismos públicos autónomos. La creación de los órganos constitucionalmente autónomos se caracteriza, entre otras cosas, por las notas siguientes: desmantelamiento del Estado, privatización del derecho público, desmantelamiento del estado de bienestar, que ese es un concepto mucho más profundo de lo que pueda decirse aquí. Y cuarto, la subordinación del Estado mexicano a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos de América. Y yo le agrego, y demás países, porque no solamente fueron de ellos. Estas son cosas que ustedes podrán encontrar. También hay muchas citas, o sea, no es algo inventado, es algo que, miren, aquí en los pies de página van a encontrar también dónde está esa información. Y esta información es de gente académica. Son libros también editados por la propia UNAM, muchos de ellos. Así que, señores, esta es una clase de historia, mexicanas y mexicanos, yucatecas y yucatecos. Léanlas, porque quien no está convencido después de leerlas va a reflexionar. Y va a reflexionar como yo, que cuando dijo el presidente el día que las presentó, el periodo neoliberal empezó en 1983. Yo nací en 1983. Y dirán, bueno, ¿y por qué ahora tú estás de este lado de la historia si viviste estos 34 años, vaya, en ese periodo liberal? Pues simple y sencillamente porque a lo largo de tu vida, tu estado, el estar en contacto constante con las personas, independientemente de las circunstancias que tengan, te hace conocer sus necesidades, te hace sentirlas. Y cuando ves esto, dices, efectivamente, esto es lo que mi pueblo necesita. Así que no se lo pierdan, lo pueden encontrar por el momento, como fueron suscritas ante la Cámara de Diputados. Entren a la página diputados.gov.mx y van a poder buscar en el apartado de iniciativas el bloque de iniciativas. Son 20, se las recomiendo mucho. Y ya saben, para más información, sigan a la 4TV.